Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les mando un saludo y esperando en Dios que estén bien ustedes y sus familias. Bien, vamos a ver esta enseñanza, el consejo de la palabra. Y quiero que abran sus Biblias ahí en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 18, versos del 1 al 3. Amén. Segundo de Reyes, capítulo 18, versos del 1 al 3. Y dice así: En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Amén, vamos a orar. Vamos a pedirle la dirección de Dios en su palabra, en el consejo de su palabra. Decimos: Padre que estás en gloria, alabamos, bendecimos tu nombre y te damos gracias por todo el amor y la misericordia que has tenido con nosotros. Gracias porque nos has librado y nos has guardado de esta pandemia y has sido bueno con nosotros y nos has sustentado, Padre. Gracias. En esta hora te rogamos, Espíritu Santo, que nos guíes a escuchar el consejo de la palabra, que sea de exhortación, de enseñanza a nuestra vida, y que tu nombre sea exaltado y glorificado a través de esto. Todo te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a ver en esta obra acerca del rey Ezequías, un rey que si vemos aquí en lo que acabamos de leer, dice que reinó 29 años y empezó a reinar cuando tenía 25. O sea que él vivió 54 años. Y miren lo que dice el verso 3: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. En la historia de los reyes de Israel, y después de que fue el reino dividido, tanto reyes de Judá como de Israel, vemos que muchos de todos los reyes, algunos hicieron la voluntad de Dios, algunos agradaron a Dios, hicieron lo recto y lo bueno delante de Dios, pero también otros fueron malvados, otros hicieron cosas malas delante de la presencia de Dios. Y vamos a ver la vida del rey Ezequías, que gobernó 29 años en Israel, pero vamos a ver las cosas que él hizo, durante su reinado. Y vamos a ver esas cosas que él realizó para beneficio de su pueblo y sobre todo para honrar a Dios. Dice que hizo todo lo hizo conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Entonces, lo primero que quiso hacer Ezequías fue imitar las cosas que había hecho su padre, que su padre había realizado en Israel cuando fue rey David. Entonces él se acordó de todo eso. Y vemos también que eso también tiene que trascender a nuestra vida. ¿Qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué es las cosas que estamos haciendo dentro de este camino? Bien, y vean, una de las primeras cosas que hizo Ezequías, mire lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 3. Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 3. Dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Bien, miren una de las cosas buenas que hizo Ezequías, el rey Ezequías, dice que abrió las puertas del templo, porque anteriormente habían sido cerradas por otro rey que hizo lo malo delante de Dios. Otro rey que había levantado inclusive altares a ídolos, a otros dioses, y había cerrado las puertas del templo. Pero la primera cosa que hizo el rey Ezequías fue abrir las puertas del templo. Mira tú y yo que lo primero que tenemos que hacer como varones es abrir las puertas del templo.
abrir las puertas de nuestra vida, de nuestro corazón, para que pueda entrar el Señor. Abrir estas puertas de este templo para que lo primero que tiene que entrar en nuestra vida como varón sea la presencia de Dios. Y es lo que hizo el rey Ezequías. Abrir las puertas del templo, y no nada más para abrirlas, sino que las reparó de la casa de Jehová. Las reparó. Entonces, a lo mejor en nuestra casa hay cosas que tenemos que reparar, y no tan solo en lo material, ¿verdad? Sino también a lo mejor en el lado espiritual. Cosas que Dios tiene que reparar en nuestra vida, en la vida de la familia. Porque desafortunadamente a veces creemos que estamos bien, creemos que los demás están mal, creemos que los demás son los de los errores, que de las fallas, y no vemos nuestros errores, no vemos en las actitudes que tomamos, y son las cosas que tenemos que corregir, que tenemos que reparar nosotros, no lo de los demás. A veces nos fijamos en los errores de los demás y no en nosotros, ¿verdad? Nadie puede reparar o quitarle, como dice la palabra de Dios, no puedes quitarle la paja que hay en el ojo de tu hermano si en tu ojo hay una viga. Pues es muy difícil hacer eso. O sea, ¿cómo podemos ver la paja en el ojo ajeno sin mirar la viga que traemos nosotros? Es muy, muy difícil. Bien, entonces son cosas que tenemos que reparar. ¿Qué hay que reparar en la casa? Que tenemos que restaurar. Dice que Él abrió las puertas del templo. Entonces, nosotros podemos abrir las puertas del corazón de la familia, de los hijos, de la esposa, hacia las cosas de Dios. A lo mejor han estado cerradas para la bendición, cerradas para la presencia de Dios. Entonces tenemos que abrir esas puertas del corazón de nuestra familia a la presencia de Dios. Y eso fue una de las primeras cosas que hizo el rey Ezequías: abrir las puertas del templo y reparar sus puertas. Reparar esas puertas. Entonces tenemos que ver, hay que reparar las puertas que a lo mejor están dañadas, que han sido dañadas, hay que repararlas. Y bien, otra de las cosas que hizo el rey Ezequías, cosas muy, muy, muy importantes, y lo podemos ver ahí en 2 de Crónicas, capítulo 31, verso 1. Y dice así, 2 de Crónicas, capítulo 31, verso 1, dice: hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado ahí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabado todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Dice que todos los de Israel, todo el pueblo de Israel, salieron a las ciudades de Judá y quebraron todos los ídolos, todas las estatuas, derribaron todos los altares que se habían levantado, todos. Esa es la segunda cosa que el rey hizo junto con el pueblo. Entonces, la segunda cosa que a lo mejor tú y yo necesitamos hacer es derribar ídolos, es derribar los altares que hemos levantado, que a veces ni nos damos cuenta y son altares que se han levantado dentro del hogar. Hay que ver cuáles son esos altares que a lo mejor le hemos dado más importancia, le hemos dado más continuidad. A lo mejor en los hijos la moda, el cómo vestirse, el cómo peinarse, como imitando al mundo, y hay cosas que vemos que se han hecho ídolos a través de las modas, a través de las formas de ser del mundo, y los hijos o la familia quieren adoptarlo. Entonces, y qué triste es ver que a veces le dan más importancia a esas cosas que les presenta al mundo, y que pueden hacer ídolos, pueden levantar, altares de idolatría hacia esas cosas, que a lo mejor se pueden pasar más horas viendo el celular que leyendo la Biblia, más horas estar en Facebook,
imitar las cosas o los retos que hay en Facebook. Y ustedes ven todos los retos que manda Facebook, eso sí los hacen, pero los retos que nos manda el Espíritu Santo en cuanto a la oración, en cuanto a la alabanza, en cuanto a la lectura de la palabra, eso no los cumplimos, eso no lo hacemos nada. Entonces tenemos que ver qué altares se han levantado dentro de la casa. A lo mejor le damos más importancia al trabajo, a lo mejor le damos más importancia el atender o estar viendo, remodelando la casa, que no digo que sea malo, pero lo malo es que descuidamos nuestra comunión con Dios por atender esas cosas. Debemos de tener cuidado de que a lo mejor hemos levantado altares e ídolos dentro de nuestra casa, dentro de nosotros mismos, y que tienen que ser derribados, tienen que ser tumbados y desechados de nuestra vida, de la vida de nuestra familia. Y es algo que se tiene que ver en el clamor de padres. A veces oramos por determinada persona o determinado hijo, pero ¿por qué no orar por todos? ¿Por qué no orar por todos los hijos? Oren por todos sus hijos que verdaderamente sean salvos, porque los podemos ver en la iglesia, a lo mejor con un cargo, a lo mejor con un cargo de líderes o ejerciendo algo importante dentro de la iglesia, pero eso no nos garantiza realmente que tengan comunión con el Señor o que estén bien. Y es algo que tenemos que atender, qué es lo que realmente a lo mejor nos está ganando nuestro corazón hacia otras cosas y no realmente hacia las cosas de Dios. Y una de las cosas que hizo el rey Ezequías fue eso, destruir los ídolos y sus altares y desecharlo del pueblo de Israel, y fueron juntos, unánimes, también así como ustedes con su familia vean a ver qué es que a lo mejor sus hijos han estado levantando ídolos, han estado levantando altares, y debemos de tener cuidado que no sean esas situaciones que nos alejen o nos han estado alejando de tener una comunión con Dios. Tenemos que checar esa situación. Uh-huh. Otra de las cosas que hizo después Ezequías, ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 31. Mire, 31 del 1 en adelante. Bueno, Segunda de Crónicas 31 del 1 al 19. Mire todo lo que hizo. Dice que restauró los servicios o los cultos con una adoración plena en el templo. Mire, y arregló Ezequías, dice en el verso 12, ahí en el capítulo 31 de Segundo de Crónicas, dice, y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Miren lo que hizo. Restauró una alabanza pura, plena, dentro de la casa de Dios, dentro de la casa de Jehová. Así nosotros a lo mejor es necesario que dentro de este templo sea restaurada una alabanza pura, una alabanza genuina hacia Dios, una alabanza que le agrade a Él, darle ofrendas de paz, sacrificios a Él, que necesitamos revisar si lo hemos hecho bien, si lo hemos estado haciendo bien nuestra alabanza hacia Él. Y restauró muchas cosas dentro de la casa de Jehová. En el verso 11 podemos ver ahí de Segunda de Crónicas, capítulo 31, dice, entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos, y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simeí, su hermano, fue el segundo.
Mire lo que restauró lugares para poder depositar los diezmos, las primicias, las ofrendas. Entonces nosotros también debemos de tener ese cuidado de preparar este templo y tener un lugar especial para nuestras ofrendas, para las primicias del Señor, para dar nuestros diezmos de alabanza, de adoración y también el diezmo en lo monetario, tener esas situaciones en nosotros, así como el rey Ezequías se preocupó por eso. Se preocupó porque hubiera esa alabanza y esa adoración plena y pura en la casa de Jehová. Así también nosotros tenemos que preocuparnos porque esa alabanza pura, plena delante de Dios, también esté en la familia, esté en cada uno de los integrantes de la familia. Pero que nos debe estar primero en nosotros, para poder restaurar la vida de otros. Entonces, debemos de ver lo que está haciendo Ezequías. Otra de las cosas que hizo Ezequías, lo vemos en Segundo de Reyes, capítulo 18, versos del 7 al 8, dice: Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Y él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Mire, dice que se rebeló contra el rey de Asiria, algo que lo gobernaba, algo que lo dominaba, y él se rebeló. Entonces, una de las situaciones que a lo mejor tenemos que revisar, qué es lo que está gobernando en nuestras casas. ¿Realmente está gobernando Dios en nuestra casa, en nuestra vida? ¿O qué es lo que nos está gobernando? Que no hemos tenido el cuidado preciso o nos hemos descuidado y hemos dejado que otras cosas nos dominen. A lo mejor nos domina el trabajo, a lo mejor nos dominan los quehaceres de la casa, a lo mejor nos dominan hasta inclusive las actitudes que podamos tomar negativas dentro de la casa y que nos impiden tener esa comunión con Dios. Tenemos que rebelarnos contra eso y desecharlo de nuestra vida. Dice que también, dice, y yo también a los filisteos, hasta Gaza y sus fronteras, los filisteos, y los filisteos dice que eran gente grande, alta, y esto representa orgullo, soberbia, vanidad, altivez, soberbia, todas esas situaciones que a lo mejor nos han estado dominando. El altivez, el orgullo, todo eso tenemos que vencerlo y sacarlo de nuestra vida, y que a veces impide que nosotros tengamos una plena comunión con Dios. Necesitamos revisar todo eso. Y dice que Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. O sea, a lo mejor tú y yo no vemos nuestra vida en prosperidad o no vemos las bendiciones de Dios, porque a lo mejor nos están dominando algunas situaciones en la carne o algunas situaciones de altivez, de orgullo, de soberbia. Entonces, tenemos que hacer una revisión. ¿Qué es lo que están dominando a nuestros hijos? ¿Qué es lo que los están dominando? A lo mejor lo está dominando la carnalidad. A lo mejor los está dominando, como decía hace un rato, las modas que hay en el mundo, que ellos quieren imitar o que están imitando. Y qué triste es ver que a lo mejor los domina más el quererse poner un tatuaje o un piercing. Qué bárbaro y qué tremendo que se les permita todo eso. Entonces son dominados por la carnalidad y que los lleva a cometer eso. Tenemos que revisarnos qué es lo que a lo mejor nos está dominando en nuestra vida, y tenemos que rebelarnos y desecharlos. Tenemos que destruir lo que haya de nosotros, de lo filisteo, de la altivez, del orgullo, de la soberbia. Tenemos que desechar todo eso. Y dice que él prosperaba, que Jehová lo hacía prosperar a Ezequías, porque se rebeló contra todas esas situaciones que los dominan. A lo mejor nos domina el trabajo, a lo mejor no vamos a la iglesia porque tenemos que trabajar, y es que nos está dominando algo, y estamos perdiendo bendiciones, y estamos perdiendo las situaciones tan hermosas con Dios, porque nos dominan ciertas cosas. ¿Sí?
Entonces tenemos que checar y tener cuidado qué es lo que nos está dominando. Porque a veces la gente dice, pues es que si nos preguntaran, ¿quién reina en tu corazón? Pues fácil decimos, la gente dice Cristo, pero sus acciones y sus actitudes son otras. Y lo están dominando otras situaciones, otras actitudes que toman, que no son de parte de Dios. Entonces, tenemos que checar bien qué es lo que nos está dominando, qué es lo que están dominando a nuestros hijos. A lo mejor las atracciones del mundo los están dominando. A lo mejor los modismos, las situaciones que sacan en las redes sociales y los atrae más eso y los está dominando y los está agarrando y pescando que el estar con Dios en comunión. Tenemos que ver esas situaciones y Ezequías fue eso, se liberó de esas situaciones, se liberó de todas esas situaciones que venían a su vida. ¿Mm? Pero mire, no todo fue bueno en la vida de Ezequías, él tuvo derrotas, tuvo una derrota tremenda y lo vemos en 2 de Reyes capítulo 18, versos del 13 en adelante. Y dice, a los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, yo he pecado. Apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Mire lo que todavía ni le llegaba el rey de Asiria al rey, y él se rindió tan fácil. Pero ¿sabe por qué se rindió? Porque había cometido pecado. Porque no había desechado totalmente a su enemigo. No lo tenía todavía dominando. Nos tenemos que destruir al enemigo. Tenemos que desechar las obras del enemigo. Porque si no, las situaciones nos van a llevar a pecar y a ser dominados nuevamente por esas situaciones que anteriormente vemos que tenemos que desechar y vencer y sacar de nuestra vida. ¿Qué es lo que a lo mejor nos está dominando? ¿Qué es? ¿Qué es el que nos está dominando? El no ir a los cultos, el no estar en la casa de Dios, a ofrecerle nuestra alabanza. Aún en casa a lo mejor no le ofrecemos la alabanza, la adoración, que hemos descuidado y que nos dominan otras cosas que no son de Dios. Entonces, aquí mire, dice, yo he pecado, dice Ezequías, yo he pecado, apártate de mí. Entonces, a lo mejor por una falla, por pecado, a lo mejor eso hace que nuevamente el enemigo nos domine con ciertas cosas. Debemos de tener cuidado de revisar estas situaciones. Y Ezequías, el rey Ezequías lo padeció, ¿no? Padeció. Fue un hombre común y corriente como tú y como yo, en el cual pues él reconoció su pecado, pero también que corrigió. Vamos a ver, mire, en 2 de Reyes capítulo 19, versos del 7 al 8 dice, e Isaías le respondió, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Y aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga espada. Amén. Miren lo que hizo Ezequías por esta situación, porque el rey de Asiria había hecho que blasfemaran contra Jehová. Habían hecho entonces que ellos, que el rey Ezequías quisiera que el rey de Asiria, quería que el rey de Ezequías blasfemara contra Jehová. Y eso no lo permitió. Lo que hizo fue buscar ayuda con el profeta Isaías. Y mira, le planteó toda la situación. Mira, ellos quieren que blasfememos contra Jehová. ¿Qué hacemos? Y le dio la respuesta el profeta Isaías, o Dios le dio la respuesta a través del profeta Isaías. Dice, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído.
Y a veces nos atemorizamos por lo que oímos, por lo que escuchamos. A veces nos atemorizamos por todo lo que está pasando alrededor. Pero la palabra del Señor dice que no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Y aquí yo pondré en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga a espada. Le estaba diciendo el profeta, le estaba diciendo Dios a través del profeta Isaías a Ezequiel, no temas, mira lo que va a pasar con él. Va a ir un rumor y se va a regresar a su tierra y ahí va a morir a espada, yo lo voy a destruir. Cuando tú y yo confiamos en el Señor, Él manda las ayudas idóneas. Él manda las ayudas para que podamos salir de esa situación y podamos confiar más en Dios. Y mira, a veces las situaciones que vivimos en casa, pero cuánto hemos pedido ayuda, ¿no? Vemos la situación, cómo están los hijos, cómo está la casa, que a veces hay un desorden. Pero cuánto hemos pedido ayuda, cuánto hemos ido, cuando estaba papá Benjamín, cuando le dijimos, papá Benjamín, ¿cuándo va a mi casa a orar? O que le diga a mamá Angelita, ¿cuándo va a mi casa a orar para que Dios traiga orden a nuestra vida? Porque hay cosas que nos están dominando. Nos está dominando la apatía, nos está dominando la falta de fe, nos están dominando estas cuestiones de desánimo. Entonces, ¿cuántos le hemos pedido eso a mamá Angelita? O a Dios, Señor, ayúdame, manda a alguien que vea cómo está mi situación. A lo mejor nosotros la vemos, pero es muy difícil el echar todas esas situaciones malas que hay en la casa. ¿Y por qué no pedir ayuda? ¿Por qué no pedir ayuda? Vengan a mi casa, oren, mire, hay cosas que me dominan. Entonces es necesario, para vencer al enemigo, consultar a Dios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y a veces nosotros, a veces vemos problemas en la casa y sobre todo tenemos esa tendencia los hombres de decir, ay, pues ¿para qué pelear? Mejor nos la llevamos por la paz. No, eso es peor. Eso es peor, no afrontar los problemas, no afrontar las situaciones. Es mejor pedir ayuda, que nos ayuden para vencer al enemigo, que el enemigo sea destruido y alejado de nuestra vida y que Dios empiece a poner orden en nuestra casa, orden con la familia. Y es lo que hizo el rey Ezequías. Vio la situación tremenda y le habló al profeta Isaías. Y Dios le habló a través del profeta. Y le dijo, mira, no te preocupes, yo lo voy a vencer, yo lo voy a destruir. Nosotros necesitamos clamar a Dios cuando hay situaciones difíciles en la casa, cuando hay situaciones difíciles en nuestra vida que el enemigo quiere dominarnos de nuevo. Tenemos que clamarle, que nos ayuden a salir de esa situación. Y lo que hizo el rey Ezequías. Y otra de las cosas, mire, lo que hizo lo que hizo el rey Ezequías, dice, Segundo de Reyes capítulo 20, Segundo de Reyes capítulo 20, versos del 1 en adelante, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Mire qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Que la mayoría de todos o todos nosotros, cuando recibimos o queremos una palabra de un profeta o la palabra de Dios a través de un profeta, pues queremos que nos hablen de bienestar, de prosperidad, de buena salud, todo eso. Pero imagínense que un día llegara un profeta enviado por Dios y nos dijera, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos tú y yo si nos presentaran esa situación? Que Dios nos hablara a través de un profeta, a través de un hermano. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y miren lo que hizo el rey Ezequías. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria
de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Pero miren, ¿qué haríamos tú? Es lo que hizo que empezó a orar y a clamar y empezó a llorar, a pedir misericordia. Y el Señor al momento le contestó, al momento le respondió. Le dijo a Isaías, al profeta: regrésate y dile esto. Dile esto. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Mire, lo sano. Lo libró de la muerte. Dios tuvo misericordia de Ezequías. ¿Qué haríamos tú y yo si llegara un profeta o un siervo de Dios y nos dijera: sabes que ordena tu casa porque vas a morir? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Usted qué haría? A lo mejor trataríamos de hacer las cosas que nos agradan o nos traen un cierto gusto o gozo para aprovechar esos días. Pero él lo que hizo, mire, empezó a llorar, empezó a orar y a clamar: ten misericordia. Y oyó Dios su clamor y le añadió 15 años. Y no tan solo le dio 15 años, sino una promesa firme. Dice: y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Mire lo que dijo el Señor. A ti, y no tan solo a ti y a tu familia, sino a toda esta ciudad, la voy a librar de manos del rey de Asiria, y ampararé por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Entonces, mire todo lo que obtuvo por pedir misericordia el rey Ezequías. Misericordia. Tú y yo necesitamos pedir misericordia. No nada más cuando estemos enfermos, no nada más cuando estemos pasando una situación difícil, o no nada más cuando estemos pasando una situación de desierto, de sufrimiento, sino que tenemos que clamarle a Dios constantemente misericordia para nosotros y para la familia. Misericordia para la iglesia. Y es algo que, mire, nos lleva a que Dios cumpla sus promesas en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces, debemos de ver esas situaciones de lo que vivió el rey Ezequías, que a lo mejor también lo estamos viviendo nosotros. Pero hay una cosa, mire, que se le pasó a Ezequías. Y ese es el punto importante. Que Dios le cumplió esa promesa cuando él clamó y pidió misericordia. Le dio una promesa de que viviría 15 años más. Pero hay algo que se le pasó a Ezequías. O dos cosas que él hizo mal. Dos cosas que él hizo mal y que eso repercutió en el futuro hacia sus hijos. Primero, el Señor le mandó: ordena tu casa. Y hay algo que se le pasó a Ezequías: ordenar su casa. Ordenar a la familia, ordenar a la esposa, ordenar a los hijos, arreglar su casa. Y a lo mejor nos falta a nosotros poner orden en la casa, poner orden en los hijos, que no hagan lo que se les pegue la gana, sino ordenar todo eso. Y miren, otra de las situaciones, ahí en Segundo de Reyes, capítulo 20, versos 12
en adelante dice, en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase así en su casa, como en todos sus dominios. Miren lo que hizo. Y esto propició para que en un futuro Babilonia conquistara Judá y llevara cautivo a mucho pueblo. Se llevara de ese lugar de Jerusalén mucho pueblo cautivo hacia Babilonia. Pero eso pasó después de que murió Ezequías. Pero por no ordenar su casa, ese es un error. Y otra, mostrarle todo a extraños. Mostrarle toda su casa, todo lo que tenía, sus tesoros, inclusive su sala de armas, todas las armas que tenía se las mostró, presumiendo. Y a veces nosotros debemos de tener cuidado, más que nada debemos de tener cuidado. ¿Con quién platicamos? ¿A quién le enseñamos nuestra vida? ¿A quién le contamos secretos de nuestra vida? Porque a lo mejor esa gente los puede usar en nuestra contra, para hacernos daños, para querernos destruir, o nos quiere utilizar el enemigo todo eso para volver a tomar dominio sobre nosotros. Debemos de tener cuidado. Y mire, después le dijo el profeta Isaías, ¿qué hiciste? Después de que se habían ido esos visitantes, esos que lo fueron a visitar, y después de mostrarle todo lo que tenía, Isaías le preguntó, ¿verdad? ¿Qué dijeron aquellos varones? ¿Y dónde vinieron a ti? ¿Y de dónde vinieron? Y él les dijo, pues de Babilonia. ¿Y qué vieron en tu casa? Verso 15 dice, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequiel dijo, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Y miren lo que dijo Dios a través de Isaías. Dice, oye palabra de Jehová. Y aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Aquí sí se portó algo egoísta. Dice, bueno, pues eso va a pasar a futuro. Bueno, pues ni modo. Pero en mis días va a haber paz y seguridad. Pero no pensó en el futuro de sus hijos, que iban a ser cautivos. Que todo lo que habían, las bendiciones que había conseguido en Dios, las iba a perder. Las iba a perder y iba a ser cautivos en Babilonia. Y mire qué triste es ver. Qué triste es ver. A mí me da mucho dolor y mucha tristeza que en un tiempo jóvenes, jovencitas, alabaron a Dios, estuvieron en panderos, estuvieron hasta en el grupo de alabanza, estuvieron inclusive como maestros de niños o auxiliares de maestros, y que ahora se han alejado de Dios y andan en el mundo, andan hasta sirviendo allá en el mundo, en la confusión, porque Babilonia es la confusión y están confundidos. ¿Por qué? Porque el padre no tuvo cuidado de poner orden en su casa. Orden en su casa. Una de las cosas que declaró Josué, y se lo dijo a todo Israel, miren, mi casa y yo serviremos a Jehová, mi casa y yo. Pero qué triste es que hoy hay muchos jóvenes, muchas señoritas, que un tiempo estuvieron en la casa de Dios sirviendo, alabando a Dios, sirviéndole a Dios, y ahora están en el mundo, cautivos en el mundo, cautivos en la confusión de sus mentes, de sus pensamientos. ¿Por qué?
porque los padres no tuvieron un cuidado sobre ellos de ordenarles, de declararles palabra de Dios a su vida, como lo hizo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Pase lo que pase, venga lo que venga, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y mira, él conforme dice: mientras yo viva no hay problema. Pero no pensó a futuro, Y miren lo que dice más adelante, después de que Ezequías murió. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto, y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Y miren lo que hizo Manasés. Manasés fue un hombre malo, un hombre que hizo lo malo delante de Dios, un hombre que hizo cosas tremendas, porque levantó ídolos, levantó altares para los ídolos. Miren lo que hizo, porque no puso orden. Su padre Ezequías no puso orden en la casa, no puso orden en sus hijos. Y después Manasés hizo lo que se le pegó la gana. Levantó ídolos, levantó altares a los ídolos, y hasta cerró las puertas de Jehová. Le cerró las puertas a Jehová. Debemos de tener cuidado. ¿Qué es lo que le estamos haciendo a nuestros hijos? Ezequías fue un buen rey que hizo la voluntad de Dios, pero que falló en 2 cosas, y esas 2 cosas llevaron a cautivos a Babilonia a sus hijos, y a hacer cosas malas. Debemos de tener cuidado en nuestra casa, de poner orden con los hijos, con la familia, para que no se vayan al mundo. ¿Cómo están tus hijos? ¿Están bien? ¿Son salvos? A lo mejor los podemos ver en la iglesia hasta sirviendo. Los podemos ver en la iglesia alabando a Dios. Pero cuando tú no estés, seguirán sirviendo a Jehová. Seguirán sirviendo al Dios vivo y verdadero. Andarán en el camino cuando tú no estés. Por eso, ten cuidado de tu familia, ten cuidado de tu casa, Dice aquí en el Salmo 84, verso 10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. No confíes en tu corazón. No confíes en tus pensamientos. No confíes que a lo mejor tus hijos ya son salvos o que tu familia está bien. No. Confía en Jehová. Y a veces la palabra de Jehová es muy hermosa, muy linda, pero también es dura cuando nos quiere hablar y que procedamos al arrepentimiento. A Ezequiel le dijo: ordena tu casa porque vas a morir. Y él puso manos a la obra y empezó a llorar y a clamar, pero se le olvidó poner orden en su casa. Pon orden, pídele a Dios que ponga orden en nuestra casa. En tu casa, en mi casa, necesitamos a lo mejor poner orden. ¿Qué cosas están dominando nuestra vida? La vida de nuestra familia, la vida de nuestros hijos. ¿Qué cosas son las que están dominando? A veces decimos que Cristo está en su corazón, pero a lo mejor no es cierto, ¿no? Debemos de tener cuidado. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a clamarle: Padre que estás en gloria. Alabamos y bendecimos, Señor, tu nombre por tu palabra. En esta hora te rogamos que tú tengas misericordia de nosotros, que tengas misericordia de nuestra casa, de nuestra familia. No permitas, Señor, no permitas que seamos dominados por las cosas del mundo. No permitas que seamos dominados por el enemigo.
sino trae libertad a nuestra vida a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Perdónanos si no hemos ordenado nuestra casa. Perdónanos y ten misericordia, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que ninguno de nuestros hijos se pierda. Ten misericordia, Señor. Gracias. Gracias, Señor. En ti confía en nuestra vida. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendícelos y ayúdalos. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Padre.